Entonces era lavar la herida, con el lavado se hace una dilución de la posible cantidad viral que se pudiese haber ingresado en la herida, se hace un lavado y se hace un arrastre por lavado de estos virus y baja la carga viral o de plano pues la va quitando. Y si tú le agregas un detergente o le agregas algún desinfectante, pues bueno, tienes la seguridad de que puedes bajar en mucho esa carga viral que haya podido haber sido inoculada en esa herida. Y aquí vamos a referir la característica de la herida que deja un murciélago vampiro. Si la herida en sí es pequeña, ya que el murciélago hace un corte circular y muy pequeño en la piel. Más o menos estamos hablando de unas heridas que no rebasan los 2 o 3 milímetros y que en profundidad pudiesen tener entre 1 y 2 milímetros en la herida inicial, pero conforme se están dando constantemente las visitas y las agresiones, pues esa herida sigue acrecentándose, no sana y adquiere un poquito más de profundidad. Entonces eso ya te va dando una idea de con qué frecuencia pueden estar expuestas estas personas a esta especie que se está alimentando de ellos. Y él refiere, me han picado a mí y me he curado como se ha descrito anteriormente, ¿verdad? Y si lo escribió es porque se salvó. Esta es una tabla que me tocó a mí atender hace muchos años, en el 99, y básicamente refiere que en esa comunidad de Tenamastepec, en el municipio de Yagualica, en el estado de Hidalgo, habían 122 personas agredidas por murciélago vampiro de una comunidad, y la frecuencia de mordeduras que se registraron en estas 122 personas están en esta tabla. Y como pueden darse ustedes cuenta, se refiere que el 79, el 80% de las mordeduras que se presentaban en las personas estaban en la parte de los dedos de los pies o en los pies, totalmente, ¿verdad? Que es como se refería Fernández de Oviedo en su cita. Posteriormente sigue que era la nariz y después la mano. Esto puede variar dependiendo del lugar donde nos encontremos y cada situación. Pero estará reflejando claramente que eso no ha cambiado en 500, 600 años o un poquito más, ¿verdad? Que el hombre empieza a registrar estas agresiones hacia el ser humano. Esto es lo normal que nosotros podemos encontrar. Este video lo que trata de ilustrar es cómo las gentes que dormimos a veces en campo porque nos gusta el campismo, porque realmente es nuestra forma, ahí nos tocó vivir, como decía un programa en la televisión, ¿verdad? La gente duerme a la intemperie o duerme en casas sin mucha protección. Entonces, pues estos animales tienen la habilidad y la facilidad de poder ingresar y poder morder. Pues como pueden darse cuenta, nunca entierra los colmillos aquí en este video. Simplemente con los incisivos hace una herida muy rápida en la cual sangra, ¿verdad? Y que de esta herida, por cada herida que ustedes encuentren en un animal o en una persona, pueden esperar que llegue por lo menos un vampiro a alimentarse de ellas, aunque la experiencia en campo nos llega a referir que puede haber hasta 2 o 3 animalitos alimentándose de la misma herida. Pues aquí el video es muy claro. Por cada herida puede llegar un animal, pero pueden alimentarse varios más. Entonces, ¿eso es a qué nos lleva? Normalmente las colonias de murciélago hematófago en nuestro país pueden estar controladas o controlarse o no ser tan abundantes, pero la misma actividad del ser humano les ha provisto de alimento, les ha provisto de refugios y les ha provisto de aquellas condiciones climáticas o microclimáticas, ¿verdad? Que les favorecen para poder llegar de colonias tan pequeñas a ser tan grandes que incluso dejan de alimentarse de las especies pecuarias, llámese ganado, equinos, las bestias, los burros, las cabras, los animales que nosotros tenemos para nuestro sustento, dejan de alimentarse de ellos y posteriormente es tanta la cantidad que hay que empiezan a morder a la gente. Y puede darse otra situación. La otra situación es de que esos animales que nosotros tenemos afuera de nuestra casa o de nuestra vivienda, nos sirven como hasta cierto punto de una protección para que estos animalitos no se alimenten de nosotros, porque son a ellos a quienes los llegan a visitar, al cerdo que está amarrado atrás, porque estamos engordando para
para la fiesta de los 15 años o para el cumpleaños de nuestra casa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando desaparece ese animalito del corral? Llámese porque le tocó la mala suerte de ser parte del menú de la fiesta, o porque en algún momento haya muerto de rabia, pues ellos están acostumbrados a llegar a alimentarse de esos animales, y al no encontrarlos, empiezan a buscar alrededor de qué se pueden alimentar. Y muchas veces pues se encuentran a las personas, y es ahí donde empieza a transformarse en un problema de salud pública. Yo les decía que olvidaran los colmillos de los murciélagos vampiros. Realmente estos son los dientes incisivos con los que hacen la herida. Es una muy buena imagen de cómo son estos dientes. Tienen forma triangular. Entonces estos dientes lo que hacen es, al momento que el murciélago vampiro tiene estas vellosidades que alcanzan a ver, estos puntos son puntos térmicos. Ellos cuando se acercan a la víctima, si animal o llámese humano, detectan en la piel un cambio de temperatura, donde saben perfectamente dónde pasa un vaso sanguíneo, y es ahí donde tiran la mordida. Entonces esta mordida lo que hace es enterrar este par de incisivos con una velocidad impresionante. Yo digo que como si fueran unas serpientes, con una velocidad increíble, que es imperceptible al sistema nervioso detectar que ha habido una herida. Lo hace con una rapidez increíble. Yo siempre lo comparo, que es como cuando nosotros llegamos a cortarnos con una hoja de papel, y que 2 o 3 horas más adelante sentimos el ardor, sentimos el dolor porque nos hemos cortado. Así más o menos es como yo me imagino que a mí no me han mordido dormido, sí me han mordido manipulándolos. Entonces es imperceptible. Entonces la gente y los animales pues no lo sienten, les pasa desaparecido hasta el otro día que amanecen, y pues bueno, encuentran que traen una herida en cualquier parte del cuerpo, y que pues amaneció sangrando y hay un charco de sangre, porque tienen otra particularidad de estos animalitos. En la saliva tienen una enzima anticoagulante que es 20 veces más poderoso que los anticoagulantes que nosotros conocemos para uso humano y uso animal. Entonces, deja de sangrar, ellos se alimentan aproximadamente entre 20 y 25 mililitros de sangre adquieren cada uno de ellos, y una vez que se sienten satisfechos, pues dejan el lugar y se van. Pero la herida sigue sangrando hasta que llega un momento en que se lava por el mismo efecto de la salida de sangre, y se cierra. Esta es la lengua. Ahorita vamos a ver unos videos de cómo se está alimentando. En la lengua tiene en la punta de la lengua una parte queratinizada, que es la que le sirve para estar lesionando o estar haciendo ese raspado en la herida, y que no cicatrice en primera, y en segunda, que no deje de fluir sangre, porque es de lo que se va a alimentar. Y en segunda, vean la dentadura que tiene este animal. O sea, tiene muy desarrollados los dientes incisivos y los caninos, o como nosotros los conocemos como colmillos. Ya quedamos que con los incisivos es con los que va a realizar la herida, y con los caninos los utiliza únicamente para su defensa. Llámese para protección, llámese para poder defenderse de otros de su especie, o cuando uno los manipula, con eso se va a defender. Siempre va a morder con estos dientes, pero son de defensa, son para protegerse. Y los incisivos son de alimentación. Aquí en este video vamos a ver muy claro. Es el único de los murciélagos que tenemos. El hematófago es el único que tiene la capacidad de poderse desplazar tanto volando y también desplazarse en sus 4 extremidades. Entonces puede llegar caminando, alimentarse de alguna persona o de algún animal. Y como pueden ver aquí en el video, pues nunca entierra los colmillos, nunca hace eso, sino con la lengua y con esa punta queratinizada empieza a lastimar la herida y a dejar, para que permita y a inocular esa enzima, y a veces por ende, cuando están enfermos, el virus de la rabia. Entonces, por esta acción que estamos viendo aquí, es mediante cómo el vampiro ingresa el virus de la rabia a estos animales, o al ser humano, ¿verdad? Así son unos videos que hemos tomado cuando los tenemos en cautiverio, y como pueden ver, o sea, aquí no hay forma de que pueda morder algo. Entonces la única opción es que tiene que lamer la sangre para poder alimentarse, como lo hace normalmente
en su vida normal. Entonces, veamos que esto es muy, hay estudios, hay muchos artículos que refieren estas características. Entonces, los colmillos son para defensa y los incisivos son para alimentarse. Y estas son las típicas heridas que nosotros podemos encontrar en muchas de las ocasiones en que estamos nosotros realizando actividades en campo, en que tenemos ese contacto con los propietarios o con la gente de algunas comunidades. Nos refieren, oh, es que yo todas las noches amanezco con un charco de sangre o siempre amanezco con esta herida, me visita el murciélago, me muerde y pues no deja de hacerlo. Y no lo va a hacer porque ya sabe que ahí está su alimento. Entonces es una típica herida de un murciélago hematófago. Mucha literatura refiere que la herida puede ser semicircular, entre 2 o 3 milímetros. Esa es una herida característica, como si hubiéramos pintado un semicírculo en la piel y hubiésemos hecho el corte, ¿verdad? En ocasiones, pero en la mayoría de las veces, como esos incisivos se entierran en la piel, lo que hace este vampiro es hacer un jalón tan rápido hasta la piel que llega a rasgar y pues, se queda como si fuera, ¿cómo les diré? ¿Cómo lo describiría? Un sacabocado. Nos queda así este agujero, ¿verdad? Que con el tiempo, bueno, pues se genera una costra y sana, pero a la siguiente noche el animalito la vuelve a abrir y vuelve a hacer la misma acción. Más fotografías de otras personas, el doctor Sabat, que no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, aquí está una de sus fotografías donde está representando una mordedura de un vampiro ya un poquito más añeja, más vieja, pues está cicatrizada, y bueno, y unas fotos del médico Oscar Blanco, que él trabaja dentro del Comité de Fomento de Protección Pecuaria, ahí en el estado de Oaxaca, y es nuestra gente experta ahí en el estado para estas situaciones. Obviamente él está dedicado en la parte pecuaria, él atiende los brotes de rabia en el ganado, en las especies ganaderas, pero también cuando se encuentran este tipo de situación, él entabla las comunicaciones respectivas con su contraparte en salud y bueno, se toman las acciones que ameritan en ese sentido, ¿va? Vacunar a las personas, saber identificar, hacer algunos trampeos a veces en esas localidades, ya no tanto en los corrales, sino en las casas donde se está presentando este fenómeno, ¿verdad? Para poder eliminar esas colonias y dar ese control poblacional y dejen de causar estos problemas hacia la población humana. Un poquito más de fotos. Como podemos ver, y como nos decía las citas de Fernández de Oviedo y la tabla que les mostré de la experiencia que he tenido en ese sentido, pues el 80% de las mordeduras básicamente están en los pies, ¿verdad? Aunque todo el cuerpo puede ser sujeto a recibir una agresión o una mordedura por vampiro. Obviamente, me refiero a una mordedura porque el animal no agrede, sino es el hábito que tiene de alimentarse. Fotos del doctor Flores Crespo, en paz descanse, que fue mi mentor en esta situación, y bueno, pues es un niño que fue mordido en el dedo índice. Algo que quiero dejar muy en claro es que mientras más distante esté la herida del sistema nervioso central, el periodo de incubación va a ser más amplio, más largo. Mientras más cercano se encuentren estas mordeduras del cerebro o de la cabeza, los periodos de incubaciones van a ser muy cortos. Entonces, mientras más distal sea, vamos a tener un poquito más de tiempo para que esta gente pueda recibir los tratamientos antirrábicos correspondientes de forma oportuna. Si las agresiones son en cara, en lóbulos en las barbillas, a veces en cuello, les llega a morder la parte de la nuca o la cabeza, pues la distancia ya al cerebro es muy corta y esos periodos de incubación pueden verse reducidos en un término de 10, 15 días aproximadamente, hablando de personas. En los animales, en el ganado sucede lo mismo. En las vacas, un 80-90% de las agresiones siempre son en tabla de cuellos, orejas y en la parte del hocico.
Entonces, por eso es que los brotes que tenemos en ganado son muy explosivos, porque los periodos de incubación son muy cortos. Si esas mordidas fueran más alejadas en las patas, como vimos en el video del caballo, ese periodo de incubación se puede alargar hasta 3 meses. Y es porque, por lo mismo de la manera en que el virus se va replicando y se va desplazando a través del sistema nervioso hasta llegar a su órgano blanco, que es el cerebro, y es cuando se empiezan a manifestar toda la signología. Una vez que nosotros tengamos signología de tipo nervioso, lamentablemente es muy difícil que la gente alcance a recuperarse o a sanar de eso. Lamentablemente la rabia tiene un porcentaje del 99, si no es que hasta el 100% de letalidad. Entonces, mientras más distante nos da un poquito más de oportunidad, pero bueno, si nosotros como expertos en la materia, como médicos, sabemos que podemos actuar de una manera más pronta en estos casos. Mientras más cerca del cerebro, entonces hay que ser todavía un poquito más prontos o más rápidos en el actuar. Más fotografías cortesía del doctor Blanco, verle el tipo de mordedura que dejan. Se puede hacer semicircular, ¿verdad? Pero al momento de que es constante la visita de este animalito a alimentarse, pues esta herida va creciendo y obviamente pues se va haciendo un poco más grande y un poco más profunda, ¿verdad? Entonces el animal vuelve a morder, vuelve a meter la lengua y vuelve a fluir sangre. Aquí pues todavía se ven rastros de que lo visitó una noche anterior. Una foto de Puebla, el mismo escenario, nada más que esta ya estaba cicatrizada. Nos tocó visitarse una comunidad de la Sierra Norte de Puebla. Y obviamente, pues la señora nunca recibió atención, refirió que pues todas las noches le mordían, para ella era normal, y pues ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que no había recibido una atención, y buscamos con la parte del sector salud que se le diera la vacunación respectiva a esa señora, porque es un municipio que constantemente reporta casos de rabia en el ganado. Entonces sabemos que hay circulación viral en las poblaciones de vampiros. Entonces, el riesgo está latente y pues lo que aplica aquí es darle su respectiva vacunación a esta persona para que no fallezca de rabia. Más fotos ahí son de otro médico veterinario, Eliasid Neri, también de Oaxaca. Como pueden ver, pues el fenómeno de agresiones a humanos en el estado de Oaxaca no es nuevo, es constante, ¿verdad? Pero lo que se tiene que hacer en estos casos es hacer brigadas con parte del comité, el médico Oscar o con el Senacica para poder llevar a cabo un control poblacional de murciélagos hematófagos en esas zonas para que dejen de estar molestando. Y también que no cause la población ante la alarma un estrago ecológico por el desconocimiento que hay de los murciélagos, ¿verdad? Y puede impactar negativamente a la parte ecológica. O sea, es específico el que está causando este tipo de daños hacia la población humana y la población animal. Siguen siendo las mismas comunidades, otro tipo de lesiones, y si se pueden dar cuenta, está aquí en la parte de la muñeca y acá tiene, en la parte del dedo, tiene otra herida. Entonces, como yo les decía inicialmente en la charla, por cada herida, nosotros estamos pensando que llega por lo menos un animalito a alimentarse de cada herida. Entonces, multipliquen eso, ¿verdad? A veces por 2 o por 3, que es lo que realmente llega a suceder, ¿verdad? Que llegan a alimentarse 2 o 3. Pues esos son los escenarios posibles que podemos encontrar en estas comunidades. Una foto de es una niña, tiene su dedo índice, como pueden ver, pues son heridas que constantemente están siendo abiertas. Esta no es nueva, esta ya tiene de menos unos 15 días que ha estado, de una semana a 15 días que han estado visitando a esta persona. La misma fotografía tomada de otro ángulo. Entonces, lo que yo les refería, lo que se tiene que hacer ahí son capturas de este vampiro en esas zonas. No quiso correr el video, ¿verdad? Para llevar a cabo el control poblacional. O sea, se tienden unas redes muy especiales. Como pueden ver aquí ya van 3, van 4.
Aquí van 5. Y este que están sacando van 6. Entonces, pueden que estemos capturando una población un poquito grande. Entonces, lo que se hace aquí es que se capturan estos ejemplares, se les unta una pomada con un anticoagulante químico, ¿verdad? Se liberan para que ellos, al llegar al su nido, sus congéneres, los demás vampiros que están en ese nicho, lo limpien, y en esa acción de limpiarse van a adquirir esta pomada, la van a consumir y bueno, pues van a morir. Es variable, o sea, dependiendo del tamaño de la colonia, pero se ha documentado, se tiene registrado que pueden morir por cada vampiro, dependiendo del tamaño de la colonia, hasta 20 más por cada uno que llegue tratado. Entonces, esos impactos pues, pegan mucho en la incidencia de rabia, en disminuirla, y en las poblaciones de vampiro también, ¿verdad? Y hay que ser constantes. Hay veces que ante un evento como el que acaba de suceder ahí en el estado, pues van y hacen capturas, pero lo hacen una vez y se olvidan del lugar. Entonces, tienen que estar yendo constantemente, y que la gente también aprenda a reportar y a notificar este tipo de mordeduras, para que primero reciban la atención, y en segunda, que se realicen todas las actividades preventivas y correctivas que se tengan que llevar a cabo, dependiendo cada uno de los casos. Nosotros, como expertos en la materia, no estamos exentos de que también nos agredan. Entonces, en el momento que nosotros nos manipulamos estos animalitos, también, aun cuando llevamos guantes y llevamos protección, nos llega a suceder este tipo de accidentes, ¿verdad? Nos llegan a morder. Obviamente no nos muerden con los dientes incisivos porque no se quieren alimentar. Ahí lo que están haciendo es que agreden con los caninos que ya les había referido. Pues hacen una mordedura tan fuerte que rasga el guante, y a veces nos llega a suceder que también nos alcanza a rasgar los dedos o la parte de las manos, ¿verdad? Como pueden ver, pues la herida es muy diferente de realmente, que esta sí es una agresión porque se está defendiendo, a la mordedura que ellos hacen por alimentarse. Es un acercamiento de esta, pues como pueden ver, el colmillo entra y rasga. Y en el caso de cuando se alimenta, hace la mordedura, jala hacia atrás tan rápido que a veces pues, se trae el pedazo de piel, y es cuando empieza a fluir la sangre. Más ejemplos de cuando nos manipulamos, pues esos colmillos ahí sí se defienden y son muy filosos, y es un poco punzante ese tipo de heridas. Pues como pueden ver, si rasga el cuero de una vaca, pues ¿qué no nos puede hacer a nosotros? Obviamente, a veces los guantes tienen áreas donde la piel es muy delgada, y tenemos ese desafortunado evento donde exactamente donde estaba más delgado es donde mordió y le atinó y nos alcanza a pasar esa mordedura. Obviamente nosotros constantemente nos estamos vacunando y revacunando y llevando una titulación de anticuerpos para saber que no estamos expuestos al virus de la rabia, porque estamos constantemente manejando animales sospechosos o enfermos a rabia. Ahora voy a platicarles un poquito más de cómo es una dentadura de murciélagos insectívoros. Es muy diferente. Los murciélagos insectívoros tienen toda la dentadura desarrollada. La diferencia es que estos terminan como en punta de alfiler. Y esto tiene un objetivo, que es, mediante esos dientes tan puntiagudos, es para poder triturar, destrozar las capas de queratina de los insectos y poderse alimentar de ellos. Aquí en Jalisco, el año pasado, por el mes de abril aproximadamente, hubo una persona que murió de rabia, lamentablemente, y él refiere, lo que refieren es que él le quitó el murciélago a unos niños que estaban jugando con él, pero lo tomó sin las precauciones debidas, lo agarró con mano limpia, y lo mordió. Era un murciélago, dice que era un murciélago pequeño que lo alcanzó a morder, pero que no le hizo ningún daño como lo hace un vampiro, como lo acabamos de ver en las imágenes anteriores. Que fue una mordida que nada más sintió como que lo presionó, pero que no sangró, que no pasó nada. Entonces, no le dio importancia. La esposa refiere que lo invitaba a que fuera a atenderse al centro de salud, pero él dijo, no, ni siquiera me hizo daño, no me pasó nada.
Pero pues esa mínima herida que le hizo, que no sangró y que no pasó nada, fue la que le causó la muerte a esta persona ahí en un parque del lago Chapala. Entonces, no dejemos de ver que cualquier agresión por fauna silvestre, ya sea murciélagos, o sea cualquier mamífero silvestre, zorrillos, mapaches, coyotes, tlacuaches, cualquier mamífero o cualquier mordedura de estos animales son sujetas de atención médica y de un esquema post-exposición al virus de rabia. Si tenemos la suerte de tener al animal, pues bueno, se manda a examinar y ya el laboratorio nos dirá si es negativo o es positivo al virus de la rabia. Pero en la mayoría de los casos, el evento es que esa especie se va, te muerde y escapa y no la vuelves a ver jamás. Y si la vuelves a ver, la vas a ver enredada con otros de su especie y pues patinarle cuál fue. Entonces, ahí amerita mucho que todo este tipo de agresiones se les aplique el esquema de vacunación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, dependiendo de la especie que estemos hablando, pues estos dientes les sirven para ayudar, en este caso, en murciélagos insectívoros. Adiós. Son murciélagos insectívoros y pues bueno, el tipo de mordedura puede ser muy sin importancia, pero que causa estragos tremendos. Muy así, estos murciélagos, es un murciélago frugívoro que come frutas y como pueden ver la dentadura, aunque se ve más robusta, más tosca, yo venía mordido por ser manipulado, nunca he tenido este evento que me hayan traspasado el guante y la piel. Son dientes muy chatos, pero sí la mordedura de estos animales es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero cualquier agresión de estos animalitos, pues amerita atención, ¿verdad? Y pues el objetivo de esos dientes que ustedes ven tan impresionantes, realmente el objetivo es porque como uno tiene una mano para agarrar una guayaba, pues con los colmillos la tiene que sostener para podérsela comer. O llámese el fruto que se esté alimentando, un zapote, algunas vainas de las cuales se llegan a alimentar. Por poner algunos ejemplos. Vamos a hablarles de qué se tiene que hacer con una vacunación antirrábica en el ser humano. Y eso está recomendado por la OMS. Primeramente quiero referirles que hay 3 vacunas que están autorizadas o que están en el mercado. ¿Verdad? Una es la de las células diploides humanas, la otra es una vacuna purificada en células del riñón de mono verde, que es las células Vero, y la otra es la de embrión de pollo. Cada país toma la decisión de qué tipo de vacuna quiere adquirir. En este caso, el sector salud dice, yo voy por las diploides o me voy a ir por las vacunas purificadas de células Vero. Eso ya es una decisión de cada país, el qué tipo de vacunas va a utilizar y qué esquema va también a utilizar en sus esquemas o en sus programas de prevención para el ser humano. Lo que es importante saber es que estas vacunas van a dar una respuesta inmunológica a través de anticuerpos neutralizantes. Entonces son de manera preventiva, ¿verdad? Una persona que ya tiene signologías, les empiezan a aplicar otro esquema que se llama el de Milwaukee, que son diferentes soluciones en diferentes estadios, diferentes momentos, dependiendo cómo se está comportando la enfermedad en una persona y que debe ser muy preciso. Pues son tratamientos que tienen una tasa de efectividad quizás de sobrevivencia de un 10, de un 15%. ¿Verdad? De los que se tienen registrados en el mundo que han recibido este tratamiento, aproximadamente refieren 120, 112 personas, solamente 12 o 15 han logrado sobrevivir al virus de la rabia. Obviamente les quedan secuelas de tipo nervioso, de tipo neurológico, ¿verdad? Pero vean, son tratamientos que se inducen. Pero bueno, esto es preventivo, esto es lo que vamos a utilizar en dado caso que nosotros estemos exponiéndonos al virus de la rabia. Nos van a dar un esquema de vacunación preventivo que lo vamos a ver. Y si nosotros ya tuvimos una exposición a un virus rábico o una posible exposición al virus rábico por agresión de una especie silvestre, pues nos van a dar otro esquema que se llama el de post-exposición, que son 5 dosis. Cuando nosotros nos enfrentamos a una exposición al virus rábico, no basta con que nos pongan la vacuna. También nos aplican una inmunoglobulina antirrábica, ya sea de origen humano o de origen equino.
¿verdad? Esto sirve para, como son globulinas específicas, es infiltrarlas en la zona, en el área de acción lo más que se pueda, para poder contrarrestar que ese virus que está en esa zona pueda avanzar. Esos anticuerpos van a ser como una barrera, o esas inyecciones de anticuerpos van a fungir como una barrera protectora para poder aislar ese virus y, bueno, poderlo aniquilar en tanto la vacuna hace su trabajo en el sistema inmunológico. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que esto creo que sigue muy vigente, el tipo de agresión o el tipo de exposición que nosotros hayamos tenido o que se haya tenido la persona que nos está consultando, para poder nosotros decidir si se vacuna o no se vacuna. Entonces, para eso hay que ser muy precisos, hacer una anamnesis de lo que se nos están comentando, ¿verdad? Y poder tomar la decisión correcta. Porque a veces dicen, me ha tocado casos donde dicen, no, pues es que nomás dice que lo mordió, pero que lo vio, que no le pasó nada. El perrito sigue ahí, pero ya se perdió el perro. Sí, pero por ahí debe de andar. Entonces hay que esperar a encontrarlo. Entonces ese tiempo es valioso. Hablando de perros, ¿verdad? Esas son experiencias que me ha tocado vivir. No hay que tomar, hay que tomar las acciones, hay que darles inmunoglobulina, y lo mucho que puede pasar es que le den 1 o 2 piquetes o quizás 3 de vacuna, ¿verdad? Y eso ya les está dando la ventaja de que si en dado caso el perro no lo vuelven a encontrar, pues termine el esquema de vacunación esta persona y logra salvar la vida. Pero si no lo encuentran, van a estar con el Jesús en la boca y van a estar corriendo y buscando al animal. Y si no lo encuentran, ese tiempo que ustedes dejaron de no darle un tratamiento específico, una vacunación a esta persona, un tratamiento, es tiempo valioso para ella, porque el tiempo lo apremia, el periodo de incubación va avanzando, ¿verdad? Y cuando se manifiesta el signo, ya no pueden hacer mucho. Y podemos caer en algún tipo de negligencia por no tomar la decisión correcta. Entonces, si ustedes acarician, ¿verdad?, el animalito y llegan a tener algún contacto y pueden tenerlo bajo observación y que no pasó nada, pues bueno, no pasa nada, sabemos del historial del animal. Y hablando de mascotas, y la decisión del médico es decir, no se dispone de un historial fiable, ningún tratamiento, si es que podemos tener los animales bajo observación y todo. Pero si me ha mordido la piel, tengo arañazos, o tengo lesiones en las manos o en la parte del cuerpo, y este animal, por cualquier situación, dejó saliva o dejó algún rastro en esas heridas, pues hay que administrar las vacunas inmediatamente, independientemente que lo tengamos en ese tipo de observación. O sea, influye mucho. Y si es fauna silvestre, ahí pues ni preguntar, ahí es directo. Ahí no hay nada. Ahí cualquier mamífero silvestre, incluidos los murciélagos, es administrar gamma-globulina y el esquema completo post-exposición, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el esquema preventivo son tres dosis. Es al día 0, el día que lo están aplicando es el día 0. A la semana se aplica un refuerzo y el tercero puede ser al día 21 o día 28. Eso no hay ningún problema. Y después, lo que se tiene que hacer o lo recomendable de hacer es que estas gentes se hagan una titulación de anticuerpos para saber si es que han alcanzado ese 0.5 unidades internacionales que la OMS sugiere se debe tener. Ya posteriormente, nosotros que trabajamos constantemente con esto, pues se toma la decisión si te vacunas anualmente o cada tercer año. ¿Por qué? Porque estamos monitoreándonos constantemente estas unidades internacionales. Pues cuando vemos que ya están bajando, pues pedimos a la parte de salud que nos aplique un refuerzo, pues para poder elevar nuestros anticuerpos y poder seguir realizando nuestras actividades como veterinarios o profesionistas de la salud. ¿A quiénes se les aplican estos esquemas preventivos? O sea, aquí hay una gama de profesiones que les pueden ser sujetas. Personal de laboratorio porque hace diagnóstico o manipula órganos, encéfalos para poderlos mandar al diagnóstico. Nosotros como veterinarios pues es obligado porque todo el tiempo estamos manejando mascotas, fauna silvestre, vacas, con animales con algún tipo de signología nerviosa que puede ser sugestiva, que esa es otra razón que deben de considerar. Todo
todo signo nervioso en algún mamífero, lo primero que se les tiene que venir a la mente es que puede ser rabia. Después descarten todo lo demás, pero la que es muy mortal puede ser rabia. Pues toda la signología nerviosa en animales, primero lo que deben pensar puede ser rabia. Llámese de mamífero que sea murciélago, zorrillo, rabia primero, piensen, después descarten otros padecimientos. Manipuladores de zoológicos o aquellos que tienen antes había los circos, ¿verdad? Que también tenían animales silvestres. Aquí hay en algunos lugares, miren que a las personas pequeñas, ¿verdad? Con alta endemicidad, para que no desarrollen esta enfermedad. Pero eso son políticas de cada país. Viene a la mente a lo mejor Brasil, ¿verdad? Donde a lo mejor la alta endemicidad de rabia en la parte del Amazonas, pues implica que puedan llevar un esquema hacia los recién nacidos o a la parte infantil. Lamentablemente, yo creo que esta parte no se cumple porque no hay la cantidad de biológicos suficiente para poder atender a toda la población que lo requiere. Entonces, por eso vienen las tablas de criterio de qué en casos sí, en qué casos no se pueden administrar estas vacunas. Y bueno, lo que habíamos visto es un esquema preventivo, ¿verdad? 07, 21 o 28 días. Se hace una aplicación intramuscular, ¿verdad? Esa debe de ser en la parte del deltoides, ¿verdad? Cada laboratorio trae su concentración y su dosis, como lo están manifestando ahí. Hay otros esquemas alternativos que se tienen, como les decía, cada país es libre o está abierto en poder adoptar ese esquema de vacunación. El que se utiliza en México hasta la fecha es este que estamos mencionando, el de 3 dosis preventivo, 5 dosis con gamaglobulinas si es posexposición. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es, bueno, ustedes como médicos en la parte humana, es que nunca se deben de aplicar en la zona de las nalgas, en los glúteos. Los adultos se tiene que aplicar en la parte del deltoides, ¿verdad? Ahí nada más, en ningún otro lado. Y en la parte de los niños tiene que aplicarse en lo que es la pierna, en la cara antero-lateral del muslo. Ahí es donde se tienen que aplicar. He visto a veces que también en los niños lo aplican en la parte del deltoides, pero bueno, esto es lo que recomiendan la OMS y la OPS. Las personas que trabajamos con el virus, pues aquí están investigadores de diagnósticos, quienes producen vacuna, otros profesionales, esto todavía lo habíamos visto. El tratamiento post-exposición, esto se da ante una emergencia, como lo hemos venido platicando, ante cualquier tipo de agresión por fauna silvestre o incluso de mascotas, ¿verdad? Que quizás no hayan sido vacunadas o no hayan respondido a la vacunación, que puede ser otro caso, ¿verdad? Porque recordemos que cada respuesta inmunológica es independiente de cada individuo. Entonces, pero bueno, dado el caso, pues tiene que darse el tratamiento de los que ya habíamos platicado, de los 3 tipos, o el que se encuentre, que cada país, en el caso de México, creo que utilizamos las células Vero. Y aquí, lo que va a pasar es que el día 0, el día que se está atendiendo a la persona, se le va a aplicar la gamma globulina infiltrada en la herida, donde está siendo, y digo infiltrada en la cantidad que sea aceptable, porque yo recuerdo en una ocasión en Chihuahua, estando en la sierra, atendiendo precisamente casos de brote de rabia en murciélagos y que impactaron en la población humana, en la parte de los tarahumaras. Pues de repente yo estando vacunado tuve un contacto con un animal y pues me pasó el guante y me alcanzó a atravesar. Y pues no fui, y fui sujeto a una vacunación ahí en la clínica que había. Y me quería infiltrar que 10 mililitros en el dedo. Le dije, oiga, no le caben 10 mililitros, sea prudente, póngamelo en otro lado, pero lo que le quepa, ahí póngalo, ¿verdad? Entonces, es acostumbrando hasta donde sea posible, sin llegar a infiltrarlo en esa parte. Si es obviamente en una pierna o algo, pues va a haber más área muscular donde poderlo aplicar, pero hay lugares donde está muy limitado el poder hacer una infiltración, pero hay que hacerla. Entonces, aquí el esquema es el día 0,
el día 3, es un poco más cerrado el calendario, yo le digo un poco más agresivo porque son muchas dosis, el día 7, y de ahí pues se brinca el día 14 y el día 28. Obviamente, una vez que se acabe el esquema, lo necesario es llevar un análisis de serológico para saber qué tanto respondimos a ese tratamiento. Aquí está explicada cómo se aplica la gamma-globulina, que era lo que yo les comentaba, que el infiltrado en la profundidad de la herida y a su alrededor, pero hay veces hay áreas que pues no aguantan mucho a lo que se está indicando. Y como pueden ver a la parte de abajo, dice, la inmunoglobulina, si es de tipo humano, se aplican en 20 unidades internacionales por kilogramo. Si estamos utilizando una inmunoglobulina de tipo equino, esa va a estar dada a 40 unidades internacionales por kilogramo. Y obviamente, pues ahí va, como ustedes saben, va dosis peso. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto le toca? ¿Cuántos frasquitos le vamos a poner al individuo? Para que pueda, estas gamoglobulinas es como una respuesta inmediata para que pueda combatir al virus, en tanto la vacuna hace el trabajo, el sistema inmunológico y hace sus propios anticuerpos, y pues ya quedan a veces protegidos, hablan los laboratorios entre 2 o 3 años. Estas gentes, ¿verdad? Pero eso varía mucho dependiendo cada persona. Y aquí están las recomendaciones. Esto, pues, si ustedes se meten a la OMS sobre la parte de vacunación antirrábica humana, y pues van a bajar todo un esquema y los tipos de vacunaciones que se pueden emplear y las que están autorizadas en algunos países. No, insisto, no deben inyectarse en la región glútea, ¿verdad? Entonces, ya vimos en dónde se deben de administrar y los periodos de tiempo que deben de transcurrir para que esto pueda darse. Hay veces, hablábamos que a veces uno decide si se vacuna o no al paciente, ¿verdad? Y estos son el tipo de criterios que a veces toman las personas, perdón, no, los médicos o la gente responsable de aplicarlas, ¿verdad? Decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a esperar un poco. Fue tu perrito, tú lo conoces, tú sabes el historial, vamos viendo qué es lo que pasa, qué sucede, ¿verdad? ¿Tiene esquemas de vacunación o lo tiene? Son en esa anamnesis que ustedes realicen con la gente que los esté acudiendo, que les está acudiendo con ustedes, es muy importante hacer ese tipo de preguntas, que sean muy precisas para poder decidirlo. Que no, pues que el perro fue callejero y lo vi, pero pues ya no lo dejé de ver, ¿sabe dónde se fue? Pues ni modo, no se va a escapar de recibir la vacunación respectiva. Y obligado, todo agresión por fauna silvestre, es inmediata, ahí no, ni lo piensen. Si no tienen vacuna, hablen con sus jefes inmediatos o con quien sea posible para que puedan obtener el esquema de vacunación para esas personas. Porque a veces un mismo animal le puede estar agrediendo a 2, 3 personas. Se me viene a la mente un caso de un puma en Sonora, en Chihuahua, donde agredió a 3 o 4 personas de una familia. Entonces, los casos son muy diferentes en cada situación, ¿verdad? Llámese vampiro, llámese perro, otro tipo de faunas pueden haber más agredidos. De esta parte, no sé si tengan alguna duda, todavía nos queda hablar un poquito sobre cómo serían las tecnologías de los murciélagos. Quisiera abordar, dado que tenía 1 hora, creo que ya la estoy cumpliendo, voy a abordar el siguiente tema y pues después abriríamos ahorita el panel de preguntas y respuestas. ¿Cómo podemos sospechar que un murciélago tiene rabia o un vampiro tiene rabia? Lo voy a abordar de las dos maneras. Vamos a separar, aunque los dos son murciélagos, a mí me gusta separarlo en murciélagos para referirme a aquellas que son especies benéficas y referirme a vampiros exclusivamente al que se alimenta de sangre. O sea, para poder hacer una separación entre los murciélagos y no quedarnos con la idea de que todos los murciélagos son vampiros. Al igual, sabemos que los murciélagos son especies nocturnas, y esto es muy importante que lo veamos, son nocturnas, nada tienen que estar haciendo de día, o por qué tenemos que verlos de día, pues son nocturnas, ¿verdad? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si nosotros los encontramos fuera de ese ambiente nocturno,
¿verdad? Que lo estemos encontrando en los patios, o lo estemos encontrando en los desagües de un cine o X escenarios. Que en el piso, lo primero que se les tenga que venir a la mente es que pueden estar muriendo de rabia, aunque también mueren de otras enfermedades, pero lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que esos pueden estar muriendo de rabia, esos animales. Hay el riesgo de esos murciélagos que se encuentran a veces tirados en las calles, afuera de esos edificios o de la bodega o del cine, del teatro, donde se encuentren albergados. Muchas veces el riesgo de encontrarlos, quizás para nosotros, si somos curiosos, si los tomamos, pues va a haber mucho riesgo. Pero me he fijado, o me he dado cuenta y he sido testigo, ¿verdad?, de que en algunos lugares quienes los manipulan o quienes llegan a alimentarse de esos animalitos que están tirados son los perros y los gatos callejeros o otro tipo de fauna. Entonces, si esos animales no fueron vacunados contra la rabia en algún momento, pues está susceptible a poder adquirir ese virus de ese murciélago, pasárselo al perro, al gato o a la especie que se esté alimentando de ellos, y por consecuencia esta especie va a desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Y va a causar el escándalo que puede pasar, como que suena ahorita en el estado de Nayarit, que donde una persona la mordió su gato, que dicen que no estaba vacunado, y si está vacunado a lo mejor no respondió, ¿verdad? Pero que hablan de una variante, eso que hablan, no me consta, de una variante de murciélago. Entonces, yo todavía tengo mis dudas porque no sé cómo han llegado tan rápido a esas conclusiones, porque no ha habido un diagnóstico que nos diga, ah, sí, mira, fue murciélago, fue un perro, todavía no se dan, pero ya tuvieron la habilidad o la audacia de poderlo confirmar de esa manera, ¿verdad? Hay que esperar y hay que ser cautos en lo que uno platica a veces en los medios. O sea, si se está dando el fenómeno, hay que ser cautos de decir, ¿sabes qué? Vamos a esperar, todavía no hemos concluido y esperemos a que pase quizás lo fatal porque la persona tiene sintomología nerviosa, ¿verdad? O que pueda recuperarse del tratamiento que se le está aplicando. Porque el que le refiero es de Milwaukee, pero bueno, eso es un escenario, o son posible escenario que puede estarse dando, ¿verdad? Y que es muy común. Yo aquí donde vivo, en Jalisco, aquí a unas cuadras hay una colonia de murciélagos y he visto a los animales comiéndoselos, pero es como, hemos acudido a muchas instancias, ¿verdad? Llámese Protección Civil, llámese el ayuntamiento, y todos voltean para arriba y dicen, pues yo no sé, ecología también dice yo no sé. Nosotros podemos hacerlo, pero como son murciélagos benéficos o molócidos, pues necesitamos que otra autoridad que es medio ambiente venga y nos diga, oye, hay que actuar. En un momento la parte de salud me dijo, pues vamos a capturar, que se capturen y reubicamos esa colonia, porque ya ahí sí ya tenemos un diagnóstico positivo y reubicamos esa colonia en otro lado. Entonces yo le decía, bueno, ¿y quién te cae más gordo en tu vida para que le mandes esos murciélagos que están rabiando? Y fue cuando entendió, dijo, no se pueden reubicar. Dije, no, es una colonia que está rabiando, es una colonia que hay que eliminar porque es un riesgo potencial. No pienses, hay veces que sí hay que ser ecologistas, pero no hay que ser tan ecologistas, hay que ver las realidades, ¿verdad? Y ese fenómeno se sigue dando y se sigue repitiendo en muchos lados y se seguirá repitiendo por toda la vida, porque esas especies han estado desde el Pleistoceno aquí. Nosotros tenemos pocos miles de años como especie en la Tierra, ellos tienen millones de años. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros hemos invadido su hábitat y hemos causado estos estragos. Pero hay que aprender a convivir con ellos y hay que ser responsables en ese sentido. Entonces, ¿qué hacer cuando nosotros encontremos esos detalles? Aquí dice que alguien que esté entrenado y que esté capacitado en hacerlo, ¿verdad? Y sí los hay. A veces lo que les estoy diciendo es lamentable, pero a veces se hacen oídos sordos. Al igual que todos los mamíferos, y nos incluimos nosotros como especie humana, los murciélagos y los vampiros padecen, transmiten y también mueren de rabia. Ahí el único problema es que el periodo de incubación en estas especies es muy variable. No es como en los perros que dicen, 10 días de observación y tan. No, en la vida silvestre, los cuadros y los periodos de incubación en las especies silvestres o es desconocido o es muy
lo que está registrado es muy amplio, así como el que referimos aquí. En los murciélagos vampiros sí hemos encontrado que pueden estar transmitiendo la rabia entre 60 y 90 días. Pero hay estudios que han hecho investigadores que han recolectado virus de vampiros inoculados en laboratorio hasta un año después. O sea, ¿qué tan grande o qué tan poco puede ser ese periodo de incubación? Realmente necesitamos muchos estudios que nos confirmen y nos aseguren de qué tamaño es el problema que tenemos de rabia en estas poblaciones para poderla entender y poderla abordar de otra manera, ¿verdad? Pero hasta ahorita es lo que se tiene referido. Es otro mundo aparte. ¿Qué tenemos que hacer? Si cuando tú encuentras un murciélago que puede estar enfermando de rabia, si lo encuentras tirado en el suelo. Como podemos ver, los murciélagos vuelan, viven en las partes superiores de las estructuras, de las cuevas, de los techos, de donde queramos. Nada tienen que estar haciendo en el suelo, ¿verdad? Que muestren una actividad diurna. Les decíamos en el inicio de la charla. Su actividad es nocturna, o sea, nada tienen que estar haciendo de día. Cuando nosotros los capturamos, me voy a referir en el caso de vampiros, cuando estamos atendiendo brotes en el ganado, hay veces que nos tocan algunos que son muy agresivos, o sea, no dejan de morder, no dejan de chillar, es un comportamiento raro. Lo normal es que tú lo capturas y te muerde, grita, hace berrinche un ratito, ¿verdad? Y se tranquiliza, o sea, se cansa. Y pasa el fenómeno contrario, o sea, hay veces que tú lo capturas y por más que lo molesta, no te tira una mordida, no chilla para nada. Entonces son comportamientos que te indican que esos animales pueden estar cursando alguna enfermedad. Y lo curioso es que cuando tú mandas esos animales al laboratorio, tienes una tasa de positividad cercana entre el 80 al 90%. O sea, esos animales que tú ya aprendes a ser selectivos, los mandas al laboratorio y salen positivos a rabia. También nosotros encontramos a veces animales que están heridos, tienen cicatrices, o sea, que ya han tenido peleas. Vamos a ver algunas fotografías ahorita. Entonces, esos también son sujetos de mandarlos al laboratorio para un análisis. Ahí la tasa de positividad del laboratorio es muy baja. Ya va a ser muy baja, pero hay que hacerlo, o sea, estás haciendo muy selectivo. Estos murciélagos son de aquí, yo vivo en el municipio de Tepatitlán, en Jalisco, y estos nos los encontramos afuera de unos cines. Entonces, imagínense el problema que hay de toda la gente que va a ver una película, a disfrutar el Jurassic Park o la del Pinocho ahorita, o cualquier película que estén proyectando, ¿verdad? Y que esa multitud, por curiosidad, lleguen a manipular este tipo de animales. Estas son especies molósidas, hay especies nativas y hay especies que son migratorias. Las especies migratorias, como es el murciélago café, el Ptesicus fuscus y el Tadarida brasilensis, son especies que sabemos que son migratorias y que son los magnicharters de la rabia de los sitios donde se están trasladando, ¿verdad? Ya saben, de aquí a Estados Unidos, Canadá, de donde se estén moviendo, están incubando esta enfermedad y la están llevando de un lado a otro. Por eso es muy importante que cuando nosotros encontremos este tipo de ejemplares en algún lugar, hay que hacer una clasificación taxonómica de la especie para poder saber si es endémica. Y si sabemos que ese murciélago es exclusivo del territorio, que no es migratorio, sabemos que tenemos un problema fuerte. Pero si es migratorio, sabemos que viene de paso y que en algún momento de su estadía, bueno, van a caer algunos individuos enfermos y ellos van a seguir su camino, o sea, van a seguir desplazando ese virus hacia otras regiones. Son videos, son de Sonora, de una señora, no tengo la cita, discúlpenme, debí haber puesto autor desconocido porque no sé quién es el autor del baño, pero es la señora de la casa, que de su palma se cayeron los murciélagos y así se los encontró. Entonces esto es muy, muy anormal y esto no es habitual. Entonces el siguiente video van a ver estas características de tipo nervioso que tiene este animalito y pues no tiene nada que estar haciendo en un enrejado. O sea, de ahí ya son murciélagos insectívoros. Nosotros podemos estar pensando o sospechando que estos individuos pueden estar cursando un tipo
de enfermedad de la rabia, ¿verdad? Entonces hay que evitar la manipulación a mano limpia. Si lo tenemos la necesidad o la obligación en su momento de poderlo agarrar, tengan la precaución de usar guantes de piel gruesa. Si no tienen, pues con un tipo caja de zapatos y con alguna espátula, lleguenlo a meter y alberguenlo ahí. Y después lo manda al laboratorio, o pide el auxilio. Este es otro murciélago insectívoro. Esto es muy común, me ha tocado verlo varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Los encuentran en el piso, llega el gato, llega el perro callejero, cualquier otro carnívoro silvestre y pues, se los come. Para él pues, le es indistinto, ¿verdad? Es alimento y se los lleva. Entonces, ahí es como se empieza a perpetuar este virus en el medio ambiente. Entonces, eviten el contacto con este tipo de animales. No es lo normal, no es lo común. Estas son unas fotografías de la doctora Erika Vázquez. Nos facilitó, andaba en un curso, me platicaban en ese entonces, y que unos niños andaban jugando con los murciélagos. Entonces les dijo, no los toquen, esto pasa así, y les tomó fotografía. Entonces también podemos ver que son molósidos. Este es un murciélago más joven, más juvenil, ¿verdad? Pero pues no sabemos por qué está en el piso, si porque está enfermo o porque se cayó del albergue donde está su colonia. Pero aquí la gravedad es que los niños estén jugando con este tipo de murciélagos, ¿verdad? Siguen habiendo más molósidos, que son los que pueden transmitir. Y en este caso, este sí es un murciélago vampiro que fue encontrado en un lugar, que bueno, pues ahí está la fotografía. Y este sí era vampiro, estaba caído. Y sabemos que sí era vampiro, pues aquí tienen los pulgares muy desarrollados, que es una característica de ellos. Entonces luego es inconfundible este animalito. Y nosotros en nuestra actividad de la parte pecuaria, pues el encontrar este tipo de individuos a la plena luz del día con el ganado, no es lo habitual. Lo habitual es que estos animalitos, cuando se alimentan del ganado, regresan a sus nidos, ¿verdad? Y pues a la noche siguiente salen para volver a llegar y alimentarse del animal que ya tenían identificado. Pero esto no es normal. Encontrarlos así en la luz del día no es normal. Y ya nos están dando indicativos de que estas poblaciones pudiesen estar enfermas de rabia. Aquí es como cuando, pues me acuerdo que en mi época había una que decía, ¿dónde está Wally? O sea, quizás no tengo ahorita la interacción con ustedes, pero aquí ustedes pueden ver dónde está el vampiro. Quizás más adelante lo vamos a ver. Es imposible, pero les voy a decir, aquí, en esta parte, donde amarran al ganado. Entonces es muy clara dónde está el animalito, ¿verdad? Entonces no es normal, está de día. No es normal tenerlos así. Y yo le aseguro que este vampiro o este animal salió a 4 crucecitas en rabia en el laboratorio. Quiere decir que salió hasta lleno de rabia. Y aquí el detalle es que pues la transmitía al ganado. Y el ganado cuando enferma, el ganadero le mete la mano porque piensa que trae algo atorado, ¿verdad? Y pues corre el riesgo de también adquirir la enfermedad por manipulación de un ganado que puede estar enfermo de rabia. Entonces nos tocó verlo, fue en San Luis, un vampiro en un corral donde íbamos a hacer una actividad y el animalito se encontraba en el corral. Ya ni siquiera volaba para poder a su refugio. Estaba ahí, vas esperando a que cayera la vaca y para morderle y poderse alimentar. Este animalito se mandó al laboratorio y salió con 4 crucecitas a rabia. Este es el mismo animal, ya después capturado. No tuvimos mucha dificultad porque era tal el grado de enfermedad que tenía que ya ni siquiera hacía por volar. Entonces fue rápida la captura. Vamos a ver algunas fotografías. Es igual, los videos en donde se capturan. Vean, este ni siquiera cayó en la red, está en el piso. O sea, no es normal, está en el día. O sea, no es lo normal encontrar este tipo de eventualidades. Entonces ya podemos sospechar qué tan frecuente es el problema de rabia. Aquí, vean, va a revisar sus animales y está un vampiro todavía alimentándose en plena luz del día. Desde ahí ya nos está dando idea y una imagen clara de lo que está sucediendo en esa región. O sea, no es normal ver murciélagos de día. Normal es verlos sin lesiones, de esa manera. Pero cuando nosotros llegamos a verlos
actividad diurna, pues son muchas fotografías, es el mismo del video que les pasé hace rato, cuando lo pudimos agarrar, o sea, no tuvimos que ocupar redes ni nada, ahí nomás fui y lo agarré con la mano, porque ya no podía volar el animalito, y así es como resultó, estaba como Santo Cristo, y esto es derivado de las peleas que tienen entre ellos, entonces no sabemos si este peleó o al otro, a este lo pelearon. Lo que sí sabemos es que al final salió positivo a rabia y que pues los que lo pelearon y este se defendió, pues también les transmitió el virus de rabia a otros vampiros, ¿verdad? Y de las especies. Y estos son ya murciélagos. Normalmente lo normal es verlos así, capturados. Cuando nosotros empezamos a encontrar este tipo de animales en los corrales o en las zonas y con este tipo de lesiones, nos estaban indicativos de que la actividad de la rabia en esas poblaciones está muy activa. El mismo ejemplar, vean cómo estaba, refería, entonces lo dejaron como Santo Cristo al pobre. Toda la cantidad de lesiones que tenía, o sea, era increíble. Al final, pues bueno, estos son murciélagos de ese mismo corral, donde capturamos ese, muchos cayeron así con este tipo de lesiones, tanto en los hombros como en el cuello. Entonces te indica que había mucha en ese momento, mucha actividad viral en las poblaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros nos encontramos con esto, les refería que hablar a la parte de salud, a los comités de fomento. En cada estado hay un comité de fomento de protección pecuaria que depende de la SADER y del SENACICA, ¿verdad? A la misma SEDADER o al mismo SENACICA hay funcionarios, ¿verdad? Refieran que ahí está pasando una situación. No les digo que vayan a Semarnat, porque realmente los van a escuchar, pero no los van a atender, ¿verdad? Y si tienen la necesidad de manipular, pues nada más háganlo con el uso de guantes, ¿verdad? Y con todas las precauciones para evitar que lleguen a ser mordidos. Aunque ustedes vean que está casi moribundo, él se va a defender, estos animales se van a defender y van a pueden morderlos y transmitirles el virus de la rabia sin querer, vaya. Nuevamente en una bolsa y después pues en hielo para conservarlo. Estos animalitos cuando mueren tienen un periodo de descomposición muy rápido. Entonces hay que ser muy ágiles en el sentido de mandar estas muestras al laboratorio para que tengamos éxito en que salga el diagnóstico a la enfermedad. Si nosotros nos tardamos mucho, se empieza a descomponer y cuando se mandan al laboratorio, el laboratorio nos lo rechaza como muestra inadecuada, porque ya se empezó el estado de putrefacción. Es rapidísimo en cómo se descomponen. Y bueno, más que nada son recomendaciones para hacer esto, y con esto yo creo que terminaría mi plática y estaría abierto a las preguntas y respuestas que pudiera haber por parte de ustedes. Muchísimas gracias. Tengo problemas con mi audio, pero la ponencia. Ya está abierto el chat, no sé cómo, para déjenme ver los asistentes. cómo puedo hacer para que poner me puedan algo. escuchar o escuchar sus preguntas si es que las hubiese. Aquí tengo una pregunta de Hugo Hernández Carrillo.